Pues somos de la Escuela de Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Nuestro tema es Análisis de Políticas de Seguridad en Base de Datos. Los integrantes del equipo son Jesús Arturo González Guzmán, Edu Flores Zárate, Diego Abel Rodríguez López, Julio Hernández Rafael y su servidor, Ciro Aldo Gómez Gutiérrez. Bueno, aquí la importancia de las políticas de seguridad efectivas son protección de datos sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Las políticas de seguridad garantizan que los datos sensibles se mantengan seguros y protegidos de amenazas externas e internas. El segundo es cumplimiento de regulaciones. Las políticas de seguridad ayudan a cumplir con regulaciones y estándares de seguridad como el RGPD, garantizando la privacidad y confidencialidad de los datos. Tercero, preservación de la reputación. La implementación de políticas de seguridad efectivas protege la reputación de empresas, evitando filtraciones de datos y brechas de seguridad. Cuarto, prevención de pérdidas financieras. Las políticas de seguridad reducen el riesgo de pérdidas financieras debido a fraudes, robo de datos o interrupciones del servicio, causadas por un acceso no autorizado a la base de datos. La seguridad en base de datos es un aspecto fundamental en la gestión de información en la era digital. La base de datos almacena los datos sensibles y valiosos como información financiera, registros médicos o datos del cliente. Por lo tanto, garantiza la seguridad de estas bases de datos. Es esencial para proteger la confidencialidad integrada. Bueno, lo segundo es gestión de base de datos. Principios de mantener privilegios en la gestión de base de datos. Los principios de menor privilegio de la gestión de base de datos son un conjunto de reglas y mejores prácticas destinadas a garantizar que los usuarios y aplicaciones solo tengan acceso a los recursos y datos necesarios para llevar a cabo sus funciones específicas. Como se puede ver aquí hay tres apartados, que es acceso mínimo necesario. Esto lo que dice es asignar los privilegios mínimos necesarios a cada usuario o rol para realizar sus tareas específicas a la base de datos. 2. Segregación de funciones. Separar las funciones y responsabilidades a la gestión de base de datos para minimizar los riesgos de abuso o mal uso de los privilegios. Y 3. Auditoría y seguimiento. Implementar una monitorización constante y registros de auditoría para detectar. Bueno, el siguiente apartado es el control de acceso basado de roles. Es un modelo de control de acceso que utiliza para administrar y regular los derechos y permisos de los usuarios en un sistema o aplicación. Da permiso directamente a usuarios individuales, el sistema operativo y aplicaciones empresariales con el objetivo de simplificar la administración y mejorar la seguridad. Como se puede mostrar en la diapositiva, hay tres tipos de... Bueno, está el rol personalizado. Esto quiere decir que crea roles de usuarios personalizados basados en tareas o responsabilidades dentro de la organización para asignar privilegios de datos de manera accesible. Gestión centralizada de roles. Utiliza un sistema centralizado para administrar y asignar roles de usuario, lo que facilita la implementación de seguimiento y control de acceso. Lo último, actualización dinámica de roles. Revisa y actualiza regularmente los roles de usuario para asegurarse de que se ajusten a los cambios de la estructura o organizativa y las responsabilidades de los empleados.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los beneficios del control del acceso basado en los roles. Como podemos observar, se manejan tres, que es seguridad mejorada, la eficiencia y el cumplimiento regulatorio. Para la mejorada es el control del acceso basado en los roles que proporciona una capa adicional a la seguridad al limitar un acceso a las funciones de datos sensibles, así ya reduciendo sus riesgos, fugas y fraudes de datos. El de mayor eficiencia, que se encarga de asignar los roles basados en las funciones de duplicación de privilegios y agiliza la gestión de usuarios, que básicamente lo que resulta que es la mayor eficiencia operativa del manejo de las bases de datos o sistemas conectados a la base de datos. Y siguiente es el cumplimiento regulatorio. Es el control y acceso basado en los roles que ayuda a garantizar las prácticas de seguridad y que cumplen con las regulaciones y estándares de la industria, tales como HIPAA o PCI-DSS. Y ahora sigue lo que son las mejoras de las prácticas para la gestión de contraseñas. En este apartado manejamos cuatro, que son las contraseñas fuertes, autenticación de dos factores, cambio regular de contraseñas y almacenamiento seguro. En las contraseñas fuertes, lo que se enfoca es utilizar contraseñas largas y complejas que sean difíciles de adivinar, combinando letras, números, signos o caracteres especiales. El segundo es el cambio regular de contraseñas. Esto quiere decir que se establece una política de cambio de contraseñas a un tiempo estimado para garantizar la seguridad continua y evitar que las contraseñas antiguas sean comprometidas. El tercero, la autenticación de dos factores. Esta implementa la autenticación de dos factores para agregar una capa adicional a la seguridad, tanto así que requiere el inicio de sesión cada que entra de la base de datos. Y el cuarto es almacenamiento seguro, que es donde se almacenan las contraseñas de manera segura, utilizando técnicas como el hash, stacking o, como ya conocemos, la nube, para protegerlas contra intentos de robo o acceso no autorizado. Y ahora seguimos con lo que es el monitoreo para prevenir las violaciones de seguridad. Esta se clasifica por las alertas y notificaciones, y ya su desglose es el registro de auditoría y análisis de comportamiento. En las alertas y notificaciones es necesario configurar las alertas y las notificaciones para recibir de manera inmediata actividades sospechosas o intentos de acceso no autorizado a los datos sensibles que tenemos guardado en nuestro sistema. El segundo es el registro de auditoría, que se dedica a implementar un sistema de registro y para registrar todas las actividades y accesos a la base de datos. Y esto facilita la detección de anomalías o violaciones a la seguridad. Y por último es el análisis del comportamiento el registro de la seguridad. Y este lo que hace es utilizar técnicas que ayudan a analizar el comportamiento para detectar patrones y anomalías de acceso a la base de datos. Y lo que hace es ayudar a identificar posibles amenazas internas o externas que puedan afectar a nuestra base de datos. Seguimos con los roles en una base de datos y el proceso de asignación de estos mismos roles. Como sabemos, en una base de datos los roles son las categorías que determinan las tareas que va a hacer cada usuario y hay varios roles. Tenemos el administrador que tiene un control total sobre los datos, el analista de datos que puede consultar y analizar
los datos. Tercero, tenemos al desarrollador de aplicaciones que puede acceder y analizar esos mismos datos. También los puede modificar para crear más aplicaciones. Por último, tenemos al usuario regular, es el que tiene acceso limitado para operaciones básicas dentro de la misma base de datos. El proceso para asignar a usuarios a estos roles es la identificación de roles, donde se identifican sus roles necesarios según las tareas que va a realizar. Después tenemos la creación de usuarios, es donde se crean los usuarios en nuestra base de datos. Tercero, la asignación de roles, donde a cada usuario se le asigna un rol basado en sus necesidades. Cuarto, tenemos la revisión regular, se revisan y actualizan los roles según sea necesario. El establecimiento de políticas de autenticación. Este establecimiento de contraseñas seguras, donde las contraseñas deben ser largas y contener letras, números, símbolos, y evitar usar información personal, que era lo que había comentado anteriormente mi compañero, seguido de la autentificación de dos factores, donde se utiliza siempre que sea posible para mayor seguridad, es lo mismo que habían comentado. Tercero, tenemos las políticas de intento de sesión, limitar intentos y bloquear cuentas después de fallidos. Cuarto, tenemos actualización y parches, mantener los sistemas para evitar vulnerabilidades. Las autorizaciones a objetos de la base de datos. Como primer punto tenemos otorgar y revocar permisos. Los permisos se otorgan a objetos como tablas y se utilizan los comandos grant para otorgar y revoke para revocar. Los privilegios del administrador. Solo usuarios con privilegios adecuados como administradores pueden dar o quitar estos permisos. Continuamos con la administración y configuración del Table Space. El Table Space es el área donde el usuario va a trabajar. Primero, es como un contenedor donde va a ir toda la base de datos. Es como si tuviéramos muchos objetos y muchos datos y ahí se van a almacenar. El usuario o el administrador es el que le va a poner su, su espacio de trabajo. En ese espacio iría la localización, el directorio y el tamaño. Los pasos para crear y administrar el table space. Primero se elige el lugar del table space, es decir, dónde irá en la parte del disco, en la parte del disco duro. Después se construye el table space. Se construye con el comando create table space. A esto le estamos diciendo a la base de datos que haga un evento, que haga un nuevo lugar para guardar la información. Después decidimos el tamaño del table space. Aquí se debe establecer el tamaño y podemos hacer más grande o más pequeño según como lo necesitemos. Después organizamos los datos. Esto significa que podemos empezar a guardar datos en el table space que hemos creado. También podemos administrar el table space, donde podemos asegurarnos que haya suficiente espacio para nuestros usuarios. Es decir, ya preguntándole a cada usuario qué necesita. Después también existe la seguridad dentro de este. Significa que todo lo que puede controlar o no el usuario para que no tenga permisos que no debería de tener. Bueno, y ahí seguimos con la asignación de usuarios. La asignación de usuarios se define como dónde van a guardar cada dato. Primero se identifica un usuario. En la base de datos, esto sería como identificar al usuario que necesita acceso, a qué datos necesitaría acceso y a qué datos pues no tendría que acceder.
Después elegimos el table space para cada usuario. Cada usuario tendrá en específico su table space para que no existan errores de concatenar datos que no tienen nada que ver. Después le damos la llave, en este caso será como una contraseña para que acceda a su table space privado del usuario. También le podemos decir las reglas al usuario para que no rebase límites que no debería. También dentro de esto se puede vigilar lo que está haciendo el usuario y hacerle ajustes si es necesario. Seguimos con los conceptos de grupos y la creación y gestión de grupos. Primero definimos un propósito del grupo. Para cada grupo podemos usar, es como decir de qué tema va a tratar. Después creamos el grupo. En ese grupo irá un rol asignado por el administrador. Asignamos los usuarios, establecemos permisos, administramos el grupo y por último, también podemos monitorizar la actividad del grupo para que no estén accedan a datos que no deberían o modifiquen datos que no les pertenecen. Bueno, y continuamos con esta presentación con la creación y la configuración de un usuario. Para crear y configurar un usuario necesitamos asignarle algunos permisos específicos para una base de datos y debemos de hacerlo con los siguientes pasos. Debemos de crear un usuario y para crear un usuario debemos usar el comando create user seguido de nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, como se puede apreciar aquí, que ya en nuestro table space quedaría como pues create user más el nombre de nuestro usuario y después identify by y nuestra contraseña. Después tenemos que proceder a asignar los permisos. Esto se debe hacer con el comando grant, por ejemplo, que solo le podamos dar permisos de lectura y escritura a una tabla específica. Se utiliza el siguiente comando, que es grant select insert update on my table to user. Bueno, en este caso el usuario. Otra cosa que podemos hacer es revocar permisos. O sea, si lo necesitamos, podemos revocar los permisos utilizando el comando revoke, que por ejemplo lo podemos usar para quitar los permisos de lectura y escritura a algún usuario en específico, y se utiliza pues el comando que se puede ver, que es revoke select insert update on el nombre de nuestra tabla from y el usuario que queramos revocar. Para gestionar permisos de manera efectiva y garantizar la seguridad y la integración de nuestra base de datos. Esto incluye la revisión periódica de los permisos asignados, la adición o remoción de permisos según sea necesario. Y la actualización también para garantizar que los usuarios tengan acceso adecuado a los recursos según su función en la organización. Depende de lo que quiera que haga cada usuario, podemos revocar o agregarle permisos que nosotros deseemos. Bueno, después pasamos con los usuarios generales, que en este caso serían sys y system. En una base de datos, los usuarios sys y system son los usuarios generales que se nos crean automáticamente cuando nosotros instalamos nuestra base de datos. Y estos usuarios tienen pues roles y privilegios especiales que les permite pues realizar la mayor, bueno, las mayores tareas pues, y así como administrar y configurar pues nuestra base de datos. Su importancia de la seguridad es que radica en que poseen un alto nivel de acceso y control sobre pues, la base de datos, ya que estos usuarios tienen el poder de realizar cambios en la estructura de la base de datos, así como crear, eliminar usuarios y modificar configuraciones críticas del sistema. Y por esta razón es crucial garantizar la seguridad de los usuarios sys y system. Algunas prácticas de seguridad que se recomiendan sería pues cambiar la contraseña predeterminada. Esto es para evitar el acceso no autorizado a pues algunos usuarios que no queramos que ingresen a nuestra base de datos. También podemos restringir el acceso, que solo podemos limitar el acceso a los usuarios sys y system
a solo aquellos administradores de base de datos que necesiten realizar administración y configuración, que en este caso sería como a solo las personas que de verdad ocupemos que estén en nuestra base de datos. También podemos aplicar el principio de menor privilegio, que esto otorga solo los privilegios a los usuarios Sys System para revocar cualquier privilegio necesario para reducir el riesgo de abuso, monitorear y auditar. Esto quiere decir que podemos establecer mecanismos de monitoreo y auditoría para detectar y registrar cualquier actividad sospechosa o inapropiada que sea realizada por estos usuarios, por los usuarios Sys y System. También podemos actualizar y aplicar parches de seguridad. Esto es para mantener actualizado nuestro sistema de base de datos. Podemos aplicar parches para protegerlo contra posibles vulnerabilidades. Y bueno, pues en resumen, estos usuarios son los usuarios generales que tienen pues, los permisos más altos. Y pues la seguridad de estos usuarios pues, es fundamental para proteger nuestra integridad y nuestros datos que tenemos pues, en nuestra base de datos. Y pues ya para terminar, pues están las conclusiones, ya que pues en esta presentación hemos discutido varios aspectos importantes de la seguridad de la base de datos y pues algunos puntos que hemos abordado son la importancia de la política de seguridad efectiva para proteger la integridad y confidencialidad de los datos almacenados en una base de datos, los principios de menor privilegio y control de acceso basado en roles que ayudan a limitar los privilegios de usuarios y reducir el riesgo de abuso. Las mejores prácticas para la gestión de contraseñas, incluyendo el uso de contraseñas seguras y la actualización periódica de las mismas. La importancia del monitoreo y la auditoría para detectar y prevenir posibles violaciones de seguridad, así como el papel de los usuarios generales, Sys y System, y la necesidad de garantizar su seguridad para proteger nuestra base de datos. Y pues en conclusión, implementar una política robusta pues, es fundamental para proteger los datos almacenados en una base de datos. Esto incluye el uso de prácticas de seguridad adecuadas, que como ya les hemos mencionado anteriormente, el control de acceso basado en roles, la gestión de contraseñas seguras y el monitoreo constante de la actividad del sistema. Al seguir estas prácticas se puede mitigar los riesgos de seguridad y mantener la integridad confidencial de los datos. Esto pues es sumamente importante para que pues, nuestra base de datos sea segura y podamos tener así nuestros datos seguros. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Este, como dijo mi compañero, esto es muy importante para la base de datos, para el taller de base de datos que estamos llevando con el profesor Juan Alberto. Ya que, como nos dijimos, es muy importante tener presente estos aspectos de seguridad para reforzar la necesidad de comprensión de ese tema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Córtale, verde.